A ver, en medio del maremoto electoral, tal vez muchos no recuerden que uno de los temas subyacentes ha sido el de los impuestos. Muchos se resistieron a votar por los demócratas debido a su política fiscal que incluye el debate sobre el tema de la deuda, el tamaño del Estado, el exceso de regulaciones y los impuestos. Ahora Bloomberg, como les estaba diciendo antes de irnos a comerciales, destapa que los peores temores de muchos conservadores fiscales podrían cumplirse. El presidente Biden prepara la mayor subida de impuestos desde 1993, es decir, desde la administración Clinton, hace casi 30 años. Con nosotros César Vidal para ayudarnos a entender, usted que viene de un país donde los impuestos también son terribles. Los impuestos son muy altos y que convierte el sistema americano en un sistema, yo diría que bastante clemente. Vamos a ver, la subida de impuestos de Biden es un torpedo en la línea de flotación de la economía y del empleo en este país. Por dar algunos datos, algunas pinceladas para que nos entienda la gente que nos está viendo. El impuesto que afecta a las corporaciones subiría hasta el 28%. Eso es una subida de 7 puntos. Es decir, es más del 30% de subida. Ese impuesto está ahora en un 21 y pasa al 28. ¿Qué significa esto en términos de empleo? En términos de empleo, esto significa que de entrada vamos a perder entre 750.000 y 1 millón de empleos, que es algo bastante inquietante. Esto significa que el Producto Interior Bruto de este país va a reducirse casi en 2 puntos. Esto es algo, de nuevo, muy inquietante. Y esto, que ya es bastante grave, además afecta a otro tipo de compañías. Por ejemplo, se va a duplicar el impuesto de las compañías norteamericanas que exportan. Es decir, nosotros necesitamos exportar. Este es un país que buena parte de su riqueza viene de la exportación. Bueno, pues vamos a castigar a los exportadores. Y había una preocupación con el desbalance. Claro, y desde luego como forma no de competir con China, como forma de favorecer que China se imponga sobre nosotros, es algo verdaderamente impresionante. Va a haber una subida de un 10%, esto va a acercarse al 31% el impuesto de esas empresas exportadoras. ¿Qué significa esto en términos generales? Bueno, esto significa que la capacidad de crecimiento económico se va a ver enormemente ralentizada, que la riqueza de Estados Unidos, su producción anual, se va a ver reducida de una manera muy grave, casi un 2% del Producto Interior Bruto es auténticamente una barbaridad, y esto significa que vamos a tener un aumento del desempleo que inicialmente se va a contar en centenares de miles de empleos perdidos, pero que en un momento determinado puede significar millones de empleos perdidos. Todo esto en un momento en el que estamos capeando una crisis económica, es decir, en medio de una crisis económica, la medida que marcaría la ortodoxia económica exactamente es que bajamos los impuestos, es decir, la manera de poder salvar no solamente lo que serían las grandes empresas, que bueno, han sido más o menos golpeadas, sino todo un ejército de empresas medias, es decir, de pequeñas y medianas empresas que proporcionan buena parte del empleo en este país. Bueno, pues resulta que las vamos a castigar todavía más. No solo eso, dentro de lo que es ese paquete de medidas fiscales de Biden, en estos momentos se está barajando que golpeemos a aquellos que tienen una serie de pequeños trabajos que les permiten vivir, lo cual ya es un ataque no contra los ricos, que suele ser lo que dice la demagogia a la hora de subir impuestos, sino sobre una clase media que es muy modesta en términos generales, gente que a lo mejor vive de 2 o 3 ocupaciones, de 2 o 3 empleos, y eso le permite llegar hasta el final de la semana. Bueno, pues esa gente se va a encontrar con que una serie de ocupaciones que hasta ahora no estaban sujetas a impuestos porque proporcionaban un nivel de ingresos bajo, sin embargo, van a empezar a tributar. El golpe que esto va a significar para las empresas, para la clase media, para las exportaciones y en términos generales para el empleo y la economía es absolutamente brutal. Esto ya es malo,
de por sí, entre otras cosas porque si hay gente que se queda desempleada no puede contribuir a llevar las cargas del Estado. Pero es que esto va a ir en paralelo con un aumento muy considerable del gasto público. Pensemos que solamente el plan de rescate son 2 trillones de dólares, o sea, es una cifra... Es una deuda con los bancos. Exactamente. Que baja el valor del dólar. Totalmente, lo cual nos hace un enorme daño. En estos momentos, cualquier persona que, por ejemplo, mantenga transacciones con Europa, como por ejemplo es mi caso, uno se percata de que esa bajada del dólar nos resulta carísima. Es decir, el golpe que esto significa en nuestras transacciones realmente es un golpe muy fuerte. De modo que es justo el tipo de medidas fiscales, el tipo de medidas económicas que no hay que tomar ahora mismo. Es decir, en estos momentos lo sensato sería ayudar a las empresas para que se puedan relanzar, lo sensato sería ayudar fiscalmente incluso a las pequeñas y medianas empresas, no enviar un cheque a casa a lo mejor, pero sí poder ayudar a aquellos que crean empleo. Lo sensato sería no sobrecargar todavía más a los que están exportando productos americanos en el exterior. Bueno, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a aumentar el gasto y lo que todavía a mí me parece peor, que yo puedo comprender que desde la óptica del Partido Demócrata sea muy positiva, pero desde la óptica del país es un desastre. Vamos a crear enormes ejércitos de gente subvencionada que vive de la limosna que le dan los poderes públicos y que por supuesto suponemos que nos acabarán votando porque en última instancia nosotros somos los que les vamos a entregar desde esos poderes públicos un cheque para que puedan llegar más o menos miserablemente al final de la semana. ¿Usted cree que hay una intención de crear clientela política? No tengo ninguna duda. Es más, yo creo que el gran drama del Partido Demócrata, y no es mi opinión solo, se lo he oído expresar a gente del Partido Demócrata por la que yo siento muchísimo respeto, es que el Partido Demócrata hace ya muchos años que decidió no ser el partido del hombre de la calle, que es el partido que en su día fundó Jefferson, y convertirse en el partido de determinadas clientelas. El Partido Demócrata en estos momentos no es el partido del hombre de la calle, del trabajador sencillo, del que intenta salir adelante, como ha podido ser en una parte de su historia. El Partido Demócrata es un partido que suma una serie de minorías, lo que se conoce como la coalición del arco iris, en la idea de que la suma de esas minorías le permite perpetuarse en el poder. Y esas son a veces minorías étnicas, a veces son minorías sexuales, a veces son minorías sociológicas, que sumadas a un cierto porcentaje de lo que sería una población que no es minoritaria ni sexual, ni racial, ni sociológicamente, pues finalmente permite la llegada al poder. Este es un plan que el Partido Demócrata sigue desde hace décadas, que yo creo que hace muchísimo daño al Partido Demócrata, porque cada vez lo está desplazando más hacia la izquierda, pero que hace muchísimo daño a los Estados Unidos, porque en lugar de mantener un sistema que es consciente de que finalmente la riqueza y el bienestar de este país está en las clases medias. Claro que necesitamos grandes empresas, pero finalmente el consumidor es sobre todo gente de clases medias y esas clases medias tienen que ser cuanto más fuertes y más prósperas mejor. Bueno, pues decidimos totalmente golpear a las clases medias para mantener legiones de gente a la que subvencionamos con dinero público. Tremendo, eso, ¿no? En términos económicos, es una auténtica calamidad. A ver, vamos a una pausa y cuando regresemos